estar nuevamente con todos ustedes en Punto G, Punto Género, el espacio patrocinado por el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres para dar a conocer el trabajo que se realiza a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos acompaña la señora ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. ¿Cómo está, doña Cindy? Muy bien, doña María Luz, bien. Feliz, contenta de poder compartir un día más con ustedes en este espacio, de tener buenos invitados para que hablemos de temas que a la ciudadanía le tienen que interesar y, bueno, una buena jornada hoy. Muchísimas gracias. También don Juan Luis Bermúdez, el director país del Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Cómo está, don Juan Luis? Muy bien, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Muchísimas gracias. Hoy escogimos un tema, como decía la señora ministra, de mucho interés para los ciudadanos, relaciones impropias. Así es, yo creo que Costa Rica ya ha tenido 10 años de tener esta conversación desde que está la ley. El próximo año se cumplen 10, si no me equivoco. Hemos venido trabajando con el Fondo de Población. Aquí tenemos un gran aliado realmente de todo el esfuerzo y la agenda que estamos desarrollando, pero es un tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo porque también evolucionan las relaciones sociales, las relaciones humanas. Tenemos la ley, pero pareciera que no hemos logrado realmente los impactos buscados y estamos tratando de relevarla, o sea, de buscar mayor relevancia, de incluso trabajar un poco en una comisión que tenemos con el OIJ también sobre este tema y con el PANI. Pero hoy venimos a darles pues buenas noticias de un trabajo que venimos trabajando con UFPA y con Paniamor, con el PAN y con varios aliados que creo que nos va a generar una ruta mucho más clara de actuación, sobre todo a la institucionalidad, pero también hacia la ciudadanía, de cómo podemos nosotros aprovechar este instrumento de la ley para evitar realmente que nuestras niñas y adolescentes terminen en relaciones totalmente dispares, porque cuando tenemos una relación entre un hombre adulto y una niña, una joven, un adolescente, no es una relación de pares, y las consecuencias que esto trae. Entonces, creo que era importante la participación también desde la parte técnica, que ha sido totalmente acompañada, mejorar los protocolos que tenemos de atención y revisar en el otro, digamos, apartado, la legislación, si habrá realmente que hacerle algunos ajustes para ser más contundentes en la erradicación. Es que no queramos que nuestras niñas, jóvenes y adultos tengan relaciones de pareja con sus pares y que en su momento eventualmente si llegan a tener relaciones sexuales sean consensuadas, sean con protección, etcétera, porque no podemos tapar el sol con un dedo, no vamos a decir que no van a pasar, pero que las relaciones intrapersonales no sean con adultos, que muchas veces son 5, 10, 15, hasta 20 años mayores que ellas, donde evidentemente hay un control, hay poder que se ejerce sobre ellas y ellas carecen tal vez de su juventud de la capacidad de entender la dinámica en la que se encuentran, que es totalmente incorrecta, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Don Juan Luis, ¿cómo está apoyando el Fondo de Población de Naciones Unidas? Hablaba la señora ministra de un proyecto conjunto. ¿Cómo vislumbran ustedes esta situación? Sí, es uno de nuestros objetivos en el país, es poner fin a la violencia de género en todas sus manifestaciones y dentro de ello, además, poner fin a prácticas que llamamos nocivas, prácticas peligrosas. Dentro de ellas, en la región de América Latina se conocen como uniones tempranas, pero Costa Rica decidió darle un nombre distinto, un nombre que pusiera una carga moral y ética sobre esa unión entre una persona adolescente y una persona adulta y la llamó relaciones impropias. Esto surge efectivamente hace 10 años aproximadamente. El país se dio cuenta de que su legislación era vaga. Hace 10 años todavía se permitía con consentimiento de los padres que hubiese un matrimonio que se inscribía entre una persona menor de edad, mayor de 15 años, y una persona adulta. De los padres, además, interesante, además, ¿verdad? con consentimiento efectivamente de los padres. Pero también únicamente había sanción cuando se tenía relaciones con una persona adolescente mayor de 13 años, si se demostraba que había un aprovechamiento de la situación de su edad, lo cual era sumamente vago y además y difícil de comprobar. Muy difícil, porque además depositaba la responsabilidad en la persona menor de edad.
Entonces el país dijo, no, esto hay que llamarlo diferente. Aquí hay efectivamente, como lo decía la ministra, una relación de poder y esa relación de poder vamos a sancionarla. ¿Por qué? Porque esto tiene efectos muy negativos e importantes sobre el proceso de desarrollo de una persona adolescente. En ese ejercicio, en esa desigualdad de poder que hay, se lleva a que esa persona adolescente, esa persona menor de edad, empieza a tener prácticas que no son acordes a su nivel de desarrollo en ese momento. Y la persona adulta empieza a traerla a tener prácticas de personas adultas, poniendo en riesgo no solamente de embarazo, sino de infecciones de transmisión sexual, pero también de dejar el sistema educativo, también de tener una situación de dependencia económica que igual lleva a otros niveles de violencia, poniendo incluso en riesgo la vida. Así que, volviendo a la pregunta que usted me hacía, en el trabajo que se viene haciendo es un trabajo muy importante donde junto con la ministra de la Condición de la Mujer, la presidenta ejecutiva del PANI, Pani Amor, pero particularmente todas las instituciones que deben estar alrededor de esto, se ha articulado un documento que se llama la hoja de ruta de las relaciones impropias, que a su vez tiene dos grandes pilares. Un pilar que tiene que ver, ministra, si usted me permite mencionarlo, pero no quiero que el anuncio deje de ser suyo. Uno tiene que ver con lo que llamamos una estrategia que aborde desde lo local con las redes de violencia contra la mujer, donde están todas las instituciones, pero en la comunidad aborde los escenarios familiares, escolares y comunitarios con un apoyo técnico desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde las oficinas regionales del INAMO. ¿Qué es lo que se quiere ahí? Pasar de una situación donde hoy sigue habiendo desconocimiento, donde hoy sigue habiendo tolerancia, donde sigue habiendo desprotección, a una donde hay denuncia, donde hay conocimiento, donde hay un abordaje preventivo. Ese es uno de los pilares. Y el otro de los pilares tiene que ver con un protocolo que en particular el Patronato Nacional de la Infancia también está realizando para responder de mejor forma a una cantidad de denuncias que es significativa. A inicios de este año el PANI dio el dato alarmante de que reciben casi 5 denuncias al día en relación a este tema, a las relaciones impropias. Mucho. Son muchísimas y efectivamente no es solo responsabilidad de las instituciones. La ministra lo decía bien, llegó la ley, pero el cambio social todavía no ha profundizado, no ha echado raíces. Y eso depende mucho de lo que la sociedad en su conjunto y todos los actores públicos y privados puedan hacer. ¿Cómo educamos a la sociedad costarricense? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Nosotras dentro de esta estrategia, que además se le suma el tema de la posibilidad de cambios legislativos para poder hacer mucho más contundente la prohibición. Y es que lo que buscamos, y va a ser un debate, pero yo creo que era necesario. Claro. Tomaremos decisiones como país, democráticamente, como siempre, y probablemente el debate se llevará a cabo también en la Asamblea Legislativa, pero estamos dispuestas a generar una reacción contundente de la prohibición de este tipo de relaciones. O sea, definitivamente, ya creo que don Juan Luis fue bastante explícito de todas las consecuencias, y nosotros ocupamos visibilizarla. Entonces, a través de esta propuesta de cambio de ley, vamos a aprovechar para generar una campaña fuerte y que nos permita, como diálogo social, volver a colocar el tema dentro de la agenda nacional. Va a ser a través de estos trabajos pues, de incidencia y a través de campañas de comunicación que tanto la parte del cambio legislativo como de la estrategia van a estarse gestionando. Nosotros ahora en el marco del 25 de noviembre son 2 grandes temas. Siempre se tocan temas, el año pasado fueron de vida, diligencia y violencia política. Obviamente el transversal de todos es femicidio, pero mucho de los femicidios tienen que ver que parten de relaciones impropias incluso, ¿verdad? Entonces, este año son masculinidades y relaciones impropias. Nosotros formamos parte de una coalición de varios países que tenemos la consigna de 0 embarazo adolescente, y es que los números son claros. En Costa Rica, el año pasado, alrededor de 2.150 adolescentes, madres embarazadas teníamos, y solo 59 adolescentes padres. O sea, estamos hablando de que los otros 2.000 son de adultos, ¿verdad? Los hijos.
¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, que estamos teniendo en este momento también una desaplicación de la ley de paternidad responsable, porque ¿cómo prueba usted una relación impropia? Es muy difícil. Además, la ley, por eso es que es importante traer el tema de la ley, porque la ley, la mujer, la joven, la adolescente, tiene que sentirse víctima y denunciar. No se siente. Entonces, obviamente que no, y ve si no se siente que ¿Por estas qué? 2.000 mujeres, jóvenes madres embarazadas, cuando tienen los hijos, una gran mayoría no dice quién es el papá. No. Entonces, tenemos una ley, que es la ley de paternidad, que le da el superpoder, le digo yo, a las mujeres de poder identificar y decir con fe pública prácticamente quién es el padre, y salvo que no lo sea y él tenga que probarlo o lo pueda probar vía judicial, que se puede hacer quedar también responsabilizado, porque no es un tema de responsabilizar a alguien, es un tema del derecho superior del menor de poder tener reconocimiento de la paternidad para poder exigir lo necesario para su subsistencia y supervivencia. Entonces ahora resulta que estas madres adolescentes, cuando dicen quién es el padre al nacer el bebé, dicen no lo conozco, es extranjero, ya salió del país, y muy probablemente ese desconocimiento es porque sabemos que es un hombre mayor, porque si lo identifica, ahí está la prueba de que hubo una relación impropia. Y voy más allá porque he conocido algunos casos, hombres que amenazan y que a través de la violencia te impiden decir... Pero bueno, es que es parte de, pero hay otro tipo de violencia, la violencia que ella no se está percatando que es víctima, porque no lo hace porque las amenazan, sino porque está enamorada, y entonces no lo quiere ver en la cárcel, y que también, ¿verdad? Entonces, yo no quiero traer el tema porque es muy doloroso, pero el caso de Gabriel es precisamente... Bueno, yo tenía ese tema aquí en mi lista eso. Porque ese tema nos movió... Eso fue, porque teníamos la única manera de probar que realmente había habido ya una violación, porque la menor, la mamá de Gabriel, tuvo relaciones con esa persona, es una violación, porque era menor de 12 años, y él iba a ir a la cárcel por violación, y la única manera de probarlo, porque ella insistía en que no, ella nunca dijo quién era el papá de la criatura, ella se mantenía... ¿verdad? Bueno, porque la tenían amenazada. No, ella no se sentía amenazada, ella estaba enamorada. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque son niñas que no saben que lo que están viviendo es una relación de violencia. Aunque no hayan medido físicamente un golpe, la manipulación en la que ella estaba conviviendo, la manipulación... Su familia toda. La manipulación del hombre adulto sobre una niña, que además la hizo creer que estaba en una relación de pareja. Era su novio. El novio, le dijo que era su novio. Era su novio. Entonces, realmente, por eso es que decimos, hay que intervenir, son relaciones desiguales, donde no hay balance de poder, donde obviamente hay manipulación, hay violencias múltiples, etcétera. Entonces, ¿quién fue la víctima? Una menor de edad. ¿Y por qué se desapareció la bebé? Porque era la única prueba de ADN para decir quién era el papá. Estaban a días de hacerse la prueba para poder demostrar la paternidad. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que este es un problema muy serio. En Costa Rica, gracias a Dios, el embarazo adolescente cayó en los últimos 10 años casi a la mitad. Andamos rondando el 9 y pico %. Nos preocupa un aumento porque nosotros tenemos información, sobre todo de fuerza pública, que cada vez que hacen abordajes a zonas peligrosas, etcétera, dice, cada vez que entramos a un grupo de estos, siempre hay una en la casa, alguna joven adolescente madre embarazada, se le nota. No tenemos claro también los datos ya más fehacientes, tenemos que, el año pasado salió, ¿verdad? Y nos manteníamos. Se mantiene, se ha estancado. Se ha estancado, pero no hemos bajado, ¿verdad? Pero aún así, el porcentaje que hay llama la atención, porque mire, claro, yo también estoy investigando. Y no dicen quién es el papá. No, y estas niñas madres adolescentes tienen entre 10 y 19 años, pero la mitad de estas entre 10 y 14. Una niña teniendo otra niña. Así es. De hecho, en el país hay un dato que siempre alarma, pero debe alarmarnos para movilizarnos, es el hecho de que a la semana, en promedio, aproximadamente 4 nacimientos, efectivamente, una adolescente temprana o niña menor de 14 años. Y eso es algo que en un país como Costa Rica no puede permitirse, un país que
desde el 90 suscribió a la Convención de Derechos del Niño, que tiene el Código de Niñez y Adolescencia y que ha tenido un compromiso con el desarrollo de la niñez, está prácticamente hipotecando su futuro, no garantizando la protección de las personas menores de edad. Qué dato tan duro. Ahora, lo importante, yo creo que aquí hay que rescatar es que nosotros asumimos con mucha responsabilidad de que llegamos a este tema, tanto la presidenta ejecutiva del PANI como nosotros, las que han estado, pero precisamente doña Kenly acaba de lanzar la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, donde viene transversalmente y muy puntualmente acciones sobre esta línea, pero además acaban de terminar de actualizar el protocolo del manejo de las relaciones impropias. Creo que también eso era muy importante, era un pendiente que teníamos, y bueno, nosotros con esta estrategia Compañía Amor, la idea es no solo generar un protocolo interinstitucional para amalgamar las acciones aisladas, porque estábamos trabajando como islas, poder tener no solo la información, sino el abordaje integral de estos casos, porque bueno, ok, ya las tenemos. El objetivo primero es evitar que se produzcan los embarazos adolescentes. Primero, obviamente, y creo que esto va más allá, ¿verdad? El tema de la salud sexual y reproductiva de las jóvenes y niñas, que sepan que el embarazo es uno, pero que están todos los demás, todos los exámenes, todas las posibilidades de que obtengan una enfermedad de transmisión sexual que ponga en riesgo su vida con un cáncer cérvico-uterino, su posibilidad de ser madres a futuro, porque hay ciertos tipos del virus de papiloma que afecta directamente la fertilidad de las mujeres, o que genera una alta probabilidad de desarrollar cáncer u otros tipos de síntomas, y no lo hablamos, no lo percibimos o no lo percatamos y no estamos conversando, no estamos teniendo estas conversaciones. Por eso digo que tiene que ser un abordaje integral, hacerse las pruebas a tiempo, ponerse la vacunación. Ahora hay una campaña grande y dentro de uno de los objetivos del Ministerio de Salud de la erradicación del cáncer cérvico-uterino a través de vacunación, que ojalá se logre dar muy pronto, tanto a niñas como a niños, porque es muy triste realmente ver a mujeres jóvenes muriendo de cáncer cérvico-uterino producto de relaciones tempranas o de relaciones con parejas que no se habían cuidado. Entonces, eso por un lado. Para nosotros es importantísimo la prevención, pero bueno, ya una vez que están, ¿verdad?, poder romper esos ciclos de violencia, porque es violencia. Hay que ponerle el nombre. Es una relación de un hombre adulto con jóvenes, adolescentes o niñas, definitivamente es violencia. Poder generar también las condiciones para que esas madres, que ya son madres, dejen de evitar que el bebé que van a nacer, porque aquí hay que pensar en el interés del niño, no nazca desprotegido de las garantías de una paternidad responsable, y no lo están haciendo por miedo a la ley. Entonces, realmente son muchas aristas las que estamos tratando de trabajar a través de esta estrategia, que me tiene muy contenta porque vamos a desarrollar desde lo local todo un abordaje, pero además a través de comunicación social, a través de campañas. Muy importante las y campañas. Definitivamente con una mirada en la erradicación del embarazo adolescente. O sea, no hay ninguna barrera más grande para, digamos, a nivel estructural que tenga una mujer que ser madre a temprana edad. Se le corta muchísimo, se le pone camino arriba la vida y el futuro para ella y para sus bebés. Es casi que un tiquete directo a mantenerse en la pobreza, en el asistencialismo. Cuesta mucho romper y generalmente, y ese es un dato que también nos preocupa, generalmente cuando son madres muy jóvenes, si no hay un abordaje inmediato de la familia, de las instituciones, cuando te das cuenta tienen 20 años y tienen 4 niños, 3 niños. O sea, y ya ahí sí es cierto que es muy difícil poder dar marcha atrás. Entonces, si hablamos de la importancia de que las mujeres desarrollen autonomía económica, que tengan la posibilidad de romper ya de por sí todas las barreras que existen socialmente, con estereotipos de acceso a la educación, de acceso a fuentes de empleo, etcétera, con hijos es muchísimo más difícil. Don Juan Luis, ¿esta estrategia que están haciendo en forma conjunta ya está en práctica? ¿Cómo se organizan? Y además me llama mucho la atención esa hoja de ruta que usted mencionaba, porque muchos actores tienen que poner sus esfuerzos. ¿Cómo hacen para lograr la integralidad de todos estos actores? Bueno, aquí hay un ejercicio además político que es muy relevante. Aquí hay un liderazgo político que han asumido las jerarcas del Patronato Nacional de la Infancia y del Ministerio de la Condición de la Mujer, que ha permitido entonces que los niveles técnicos puedan trabajar, articular lo que en algún momento había sido una razón para
quizás no coordinar como se debía, pero sin duda va a requerir un abordaje que en lo local demanda liderazgos. Demanda liderazgos de los gobiernos locales, demanda liderazgos de los comités de la persona joven, demanda liderazgos y participación activa también de los sistemas locales de protección de la niñez y la adolescencia, donde la ruta de trabajo todos van a tener que alinearse en función de su mandato, eso sí, a abordar el tema de relaciones impropias. Lo decía la ministra ahora, muy acertadamente, hay que ponerle nombre a esto es violencia, pero también hay que ponerle apellido. Estamos hablando de violencia que es un delito y como tal, entonces demanda que la sociedad se active en la protección, pero sobre todo en el cambio de las normas sociales y de género que están detrás de los comportamientos. ¿Por qué? ¿Por qué son toleradas? ¿Por qué son validadas? Decíamos ahora lo que pasaba hace 10 años, pero todavía escuchamos en nuestras comunidades comentarios como, no, la verdad es que él la va a ayudar a salir adelante. Él la mantiene, no hay problema. Él la mantiene, así, exactamente, y está ayudando también a la familia. Desde a ella y a la familia. Él es un buen hombre, dicen. Sí, es un buen tipo. Y hay una serie de... ella está enamorada, ellos están enamorados. Ninguna de esas es justificaciones, porque en el fondo efectivamente lo que hay es una relación de poder que se convierte en manipulación, de manipulación a violencia y de violencia, desgraciadamente, a tragedia. Bajo esa lógica, entonces, esta estrategia en realidad estará siendo presentada muy próximamente por las autoridades, también en el marco de los 16 días de activismo que arrancan el día 25 de noviembre. Bueno, muy poquitos días, entonces. Sí, ya estamos. Ha sido un trabajo arduo, complejo, porque realmente tenemos muchas agendas trabajando simultáneamente, pero el apoyo de UNFPA, bueno, nosotros tenemos una relación muy cercana desde que asumimos esta administración, nos sentamos e hicimos una agenda de temas muy puntuales. Costa Rica ha dado cátedra, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos también del acompañamiento técnico de Naciones Unidas en muchos temas. Y tenemos... Lo bueno de Costa Rica es que tiene, digamos, la parte normativa. Ya nosotros tenemos un muy robusto sistema que nos permite a partir de ahí generar las transformaciones. Yo creo que lo que nos había hecho falta es más bien como hacer algunos ajustes y poner en la conversación dentro de la agenda el tema de población y desarrollo, que tiene que ver con el envejecimiento, que tiene que ver con ese cambio acelerado en la dinámica de los cuidados, ¿verdad? Porque cada vez estamos invirtiendo la pirámide, el tema de las poblaciones vulnerables, hablando de mujeres con discapacidad, del reconocimiento de esa interseccionalidad, de esas capas que afectan a las mujeres según donde se encuentren, mujeres rurales, indígenas, afro. Creo que todo esta claridad que debe permear toda nuestra política pública ha permitido un trabajo articulado, pero un reconocimiento por parte del Estado de cuáles son esas rutas. A mí me encanta la palabra ruta porque uno a veces tiene tantas cosas, pero ocupas primero una dirección, un camino, ver hacia dónde vamos y sobre todo empezar a generar las alianzas de quién puede sumarse en este camino. Entonces, en varios temas venimos haciendo estas rutas, esta para mí, sobre todo si hay aliados, o sea, es que a mí me cuesta entender cómo permitimos desaprovechar no solo el conocimiento técnico, el apoyo de personas como doña Milena de Pariamor, que doña es Milena increíble, Guillo, maravillosa, que tiene pero don Juan Luis una también claridad. tiene un historial en el sector social de este país. Lo que pasa es que aquí él tiene vestido hoy de Naciones Unidas. De Naciones Unidas. Recordemos que estuvo en IMAS, que estuvo, claro. Y tienen un equipo de trabajo. Yo cuando tengo duda en algo, yo llamo Juan Luis, Evelyn, chiquillos. Porque tiene una expertise impresionante. Y además, cuando veo una oportunidad para poder incidir, nosotros inmediatamente llamamos a los aliados. Chiquillos, está esto, ¿cómo lo caminamos, cómo lo manejamos? Y ellos con esa claridad, además de la experiencia que tiene Juan Luis en la institucionalidad, que yo creo que ese es el otro plus, ¿verdad? Porque yo a veces lo llamo y le digo, Juan, tenemos tal y tal cosa, ¿cómo lo ves? Porque lo ve también desde este otro lado. Entonces esa experiencia a mí me parece que para nosotros han sido aliados maravillosos, pero es que tenemos el objetivo común. O sea, nosotras tenemos que tener
claridad de cuáles son los temas que hoy a las mujeres de Costa Rica les están afectando. Y si nosotros estamos diciendo que sí o sí, la falta de oportunidades para que estas mujeres tengan autonomía económica, nos venimos desde el origen, ¿ok? ¿Qué está pasando en el desarrollo de vida de estas mujeres? Bueno, que en el camino se están topando con carajos a muy corta edad para reproducir probablemente de situaciones, querer salir de relaciones o familias disfuncionales con violencia, con el primer carajo que les ofrezca la posibilidad de salir de ahí, igual asumirse a una relación obviamente desigual y de violencia. Entonces, desde ahí tenemos que trabajarla. Nosotros estamos comprometidos con el objetivo regional de cero embarazo adolescente y está totalmente ligado, obviamente, a esta otra iniciativa. Tenemos todo el interés. Costa Rica entra a asumir la presidencia pro tempore de COMCA, que es el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica y República Dominicana. ¿Usted en su figura? En mi figura entramos a asumir la vicepresidencia de la CSW, que es la gran conferencia de las mujeres de la ONU, y queremos que este tema como tal esté en esas agendas regionales, porque la verdad es que también nos interesa que sea la región, que sean las mujeres de Latinoamérica, que tengamos un futuro diferente. Costa Rica ha logrado disminuir a la mitad en 10 años el embarazo adolescente, pero estos países no. Entonces creo que el momento para poder participar de acciones que impacten a nivel regional y poder compartir también nuestras estrategias para que a más mujeres en el mundo y sobre todo en Latinoamérica y en América tengan esa posibilidad es valiosísimo, y eso lo hacemos gracias a las alianzas que nosotros tenemos. Don Juan Luis, precisamente mencionaba la señora ministra, y ahora que va a asumir estos cargos a nivel regional, ¿cómo está Centroamérica? No nos vayamos más a América Latina. ¿Cómo está Centroamérica en el tema de relaciones impropias y embarazo adolescente? Bueno, es importante lo que se menciona, porque por un lado, decir la meta es cero es ponernos claramente Esa es nuestra meta. Un horizonte, pero ese horizonte es ambicioso. Tanto América Latina como Centroamérica, me voy a permitir hablar de sí, porque usted habla, usted conoce de toda la región. Y la verdad es que es la segunda región del mundo con la mayor tasa de fecundidad en adolescentes, es decir, la mayor cantidad de adolescentes que pasan de tener un proyecto de vida en el cual deberían transitar por la educación y de ahí a la incorporación del mundo laboral y el desarrollo de su vida plena, a realidad ver efectivamente en medio del proceso de desarrollo adolescente tener un embarazo y entonces poner en riesgo su cuerpo y poner en riesgo también la vida del hijo o hija que está por nacer. Bajo esa perspectiva, para América Latina es un tema de urgencia, porque como decíamos ahora, se está comprometiendo la posibilidad del desarrollo de las sociedades latinoamericanas, y Centroamérica en particular es una de las subregiones que está enfrentando, desgraciadamente, y lo decía la ministra, en poblaciones indígenas, en poblaciones afrodescendientes, desigualdades que realmente llevan a tener estrategias más diferenciadas, de mayor precisión, y dentro de las cuales el Fondo de Población de las Naciones Unidas acompaña a los gobiernos, particularmente en la identificación de esos patrones culturales, porque no hay ningún patrón cultural, ni hay ninguna norma internacional que justifique, que con base en una tradición se justifique una violencia contra la mujer. Y eso hay que dejarlo claro. Algunas sociedades mencionan ese tema y hablan de costumbres ancestrales, lo digo por mi propia experiencia en Sudamérica. Generalmente son los hombres los que van es probable que sí, los que pero te dicen que es como una realidad de la sociedad. Cuando uno le pregunta a las mujeres, cuando uno le pregunta a las niñas, a las adolescentes, cuál es su proyecto de vida y considera que esto es violencia, ya les dicen sí, efectivamente yo me siento violentada, me siento agredida, esto me hace sentir mal. Entonces lo que se ha identificado, y estuvimos hace poco con la coalición de mujeres indígenas de todo el continente americano, y ellas mismas alzaban la voz diciendo no hay una sola norma tradicional o cultural que pueda ser utilizada para que se sigan perpetuando los patrones de violencia que la cultura patriarcal les ha impuesto también dentro de sus comunidades. Aunque se haya normalizado y lo repitan que es algo cultural, que sea algo cultural, porque es ancestral no quiere decir que esté bien, y hay que erradicarlo. Igual lo fue que todavía hay, creo que al menos 2, donde hay
genitales. Mutilación genital. Eso en África. ¿Cuánto tiempo estuvo? Bueno, pero por ejemplo, aquí en ¿Verdad? América Latina... Pero fue ancestral, tradición y Y en cultural. América Latina también ¿verdad? hay casos. Hay Y casos, ¿también? exactamente. También ha habido casos de Sí. comunidades indígenas donde se ha identificado Entonces, no esa porque práctica. sea algo ancestral, culturalmente No, es que aceptado y es- normalizado, ajá. es algo que está bien. Entonces, yo sí creo que por eso, de nuevo, poner el tema en el debate, conversar, hablarlo, ya de por sí abre una ventana para empezar como sociedad a evolucionar y a caminar hacia un abordaje distinto, hacia darle la mirada y el peso moral de que son impropias, de que no es correcto, de que es un delito, de que no hay igualdad, de que hay violencia cada vez que veamos, y eso también nos compromete a los padres de familia, Eso justo iba a preguntar. a los las padres de instituciones familia. que también se están dando cuenta, a generar las denuncias oportunas y pertinentes para lograr erradicarlo. ¿Y se están dando las denuncias oportunas de manera pertinente también? Sí hay maneras, por eso es que estamos haciendo el Porque- protocolo interinstitucional, Ajá, ok. porque hay maneras aisladas. Por un lado, la caja, por otro lado, educación, el MEP, por otro lado, el PANI, algunas que llegan al INAMU. Bueno, ¿cómo lo estamos abordando? Todos en conjunto, y cada vez que hay una identificación, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? Ese, digamos, es parte de la estrategia que estamos por presentar, porque ocupamos ahora sí, ya que actualizó el protocolo del PANI, que era el que teníamos pendiente de que se actualizara a nivel interno, y como ellos son en este caso, pues como el rector del tema, ahora sí podemos armonizar todos los protocolos que tenemos las demás instituciones en una ruta muchísimo más clara para el abordaje. Pero eso no quita que no sea paralelamente el trabajo que hay que seguir haciendo de comunicación social y de colocar el tema de nuevo en el debate público, sobre todo con la posibilidad de una reforma a la ley muchísimo más contundente, que es la que estaríamos impulsando también desde el PANI con el OIJ. ¿Ya están trabajando en la reforma de la ley? Sí, ya hay una propuesta. ¿Por qué te lo digo que para mí es muy importante? ¿Y por qué llegamos a ese? Porque llegamos por dos rutas diferentes. Lo veníamos trabajando con Paniamor y con UFPA y con PANI por el tema de las relaciones impropias, de mejorar los protocolos, de hacer un abordaje desde lo local con la propuesta de la estrategia. Y esta línea de cambio de ley salió porque tuvimos varias reuniones con el OIJ, porque nos decía, y este dato es muy importante, casi que el 100% de los casos de desapariciones de menores de edad son resueltos inmediatamente y no hay una situación de peligro delictiva. Es que los chicos se van de la casa porque se pelearon con los papás, muchos porque tienen las chicas una relación impropia con un adulto, entonces como es secreta, se pierden y después regresan. Entonces, nos decía el OIJ, tenemos un problema porque casi el 100%, si no es que el 100% se resuelve satisfactoriamente porque fue que se escondieron de los papás. Eso hace, como son menores de edad, que tenga prioridad para el OIJ, y ante una situación de adultos de desaparición, ellos le dan prioridad siempre a la del menor de edad. Entonces, es muy duro para ellos saber que muy probablemente, porque así ha sido la estadística, estén escondidos, estén con la pareja. El último caso que recordemos que la chica estaba metida con la pareja que era 25 años mayor que ella no se quería salir de la casa, todo el mundo sabía dónde estaba, pero los papás la pusieron por desaparecida. Entonces, el desgaste no solo del equipo de trabajo, que al final de cuentas para eso están, ¿verdad? El nivel económico, pero es el tiempo valioso que le dejan de atender a una emergencia real, que podría significar la vida o la muerte de una persona por estar desaparecida, por estar en este tema. Entonces, cuando empezamos a analizar el tema de estas desapariciones, que por eso está saliendo lo del Código Yuli, que después podríamos conversar de ese tema, que eso fue una iniciativa de una jueza muy linda, que después salió pues el tema de hagamos actividades de comunicación con los papás para que ellos desarrollen algún tipo de conocimiento. Bueno, si no me quieres decir, avísale a alguien que estás bien, por lo menos para no llamar al OIJ, ¿verdad? Porque es un tema también de responsabilidad. Dijimos, muchos son por relaciones impropias. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hicimos match, las dos cosas, y aquí empezamos a desarrollar una propuesta de cambio de ley, y entonces se armoniza, digamos, un poco todo. Hemos hablado mucho de los padres de familia. Yo estoy segura como madre de familia que hay una responsabilidad importante de los papás. Uno de los grandes cambios de la ley 9406 que establece las relaciones impropias es justo que dar responsabilidad también a quienes tienen el deber de proteger
a las personas menores de edad, dígase padres, madres o tutores o tutoras. Y en este sentido también hay que entender que hay dinámicas muchas veces de esa persona adulta que está ejerciendo manipulación y violencia sobre todo el sistema familiar. Y ahí es relevante no solamente identificar que eso está mal, sino efectivamente que la ciudadanía, y hago eco aquí del llamado de la ministra, denuncie. Lo cierto es que llamar al 911 o ir al OIJ o en la oficina de la Fiscalía más cercana, son formas de actuar responsablemente sobre el deber, no solamente de los padres, pero también hay un deber del vecino, de la vecina, hay un deber del cura, el sacerdote, el padre, hay un deber de cualquier persona que se dé cuenta de que hay una situación en la que se está violentando el derecho de una persona menor de edad de denunciar. Y esa institucionalidad también, eso es otra de las cosas que se está mejorando en la ruta, tiene un deber de darle trazabilidad a esos casos y de llevar una estadística adecuada. Ok, si se reciben casi 5 denuncias al día en el PANI, ¿qué pasa con esas 5 denuncias? Se logran activar los protocolos, se logra responder, se logra poner una denuncia ante la Fiscalía, o se descartan. Bueno, si se descartan porque quizás es una relación de pares, no se tipificaba entonces como una relación impropia, bueno, descartarlo, pero dejarlo consignado. Todo ese ejercicio social, digamos, esa respuesta social debe estar ahí, que nace sí con los padres, que son los primeros llamados a la protección de la persona menor de edad, pero se extiende a todo el resto de la comunidad. Toda la sociedad. Yo tengo un caso que a mí me marcó mucho y creo que eso también impulsó un poco este tema. Don Juan Luis obviamente lo tenía en la agenda y lo veníamos caminando, pero yo tuve una llamada de una directora de un colegio y me dice: estoy desesperada porque temo de que ya se la van a llevar. Entonces, cuando me llama, ya me explican el caso y la mamá abandonó a los hijos, estaban con la abuela, pero parece que había un conocido extranjero, adulto, un hombre de 35 y pico de años, la chica tenía, si acaso, 14, 15 años, y tenían una relación que la abuela alcahueteaba porque con esa relación él ayudaba a la familia de la abuela y a los otros hermanitos. Chantajeaba. Totalmente, de verdad. Entonces, y ellos habían hecho denuncia, pero veían que no pasaba nada y me llaman un domingo en la noche desesperada, un primo conocido de la directora, me dice: la directora está desesperada porque ya tiene 3 días de no venir y parece que les habían contado que ya tenían el pasaporte de la chica. Entonces, inmediatamente yo me comunico con PANI, hablamos, conversamos y logramos parar. El PANI abordó, recogió a la chica y a los hermanos, tenían pasaporte ella y 2 hermanitas más. Se iba a llevar a todos. Se las iba a llevar a todas. Bueno, una situación súper compleja, pero fue donde yo me di cuenta que estaba, porque ya había habido una denuncia, pero no estaba, o sea, no estamos trabajando articuladamente. Entonces, al no estar articulada pasa al no estar esto. articulado, al no dar trazabilidad, yo creo que eso pues fue lo que más me impulsó a decir: bueno, chiquillos, sí vamos con esta estrategia, pero tenemos que abordar otros temas. Y UNFPA estaba preparado, Paniamor estaba preparado y fue muy fácil, la verdad, convencer a doña Kenly porque ella está totalmente alineada. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace las diferencias. Realmente, desde el caso Cable ya nosotros sabíamos que teníamos que trabajar este tema, por eso veníamos caminando en esta línea, pero se van abriendo otras aristas porque son temas muy complejos, ¿verdad? Son temas que, como te digo, desde el OIJ está involucrado toda la sociedad, y yo creo que aquí la responsabilidad parental y de las instituciones no se puede obviar. Es la llamada a hacer la denuncia, definitivamente, porque muchas de estas relaciones, la chica que está en violencia, en una relación impropia, no lo reconoce. Ellas te van a decir: estoy enamorada y todo está maravilloso, ¿verdad? Y de repente en un centro educativo se me ocurre, pueden decir: no nos habíamos enterado. Porque esa directora que la llama a usted un domingo. Sí, estaba desesperada, realmente. Pero que no, dice: tiene 3 días de no venir. ¿Reaccionan igual en todos los centros educativos? Bueno, es parte de que tenemos que sensibilizar, concientizar y hacer trabajos pues articulados y saber que sí funciona. Es que Costa Rica tiene lo necesario para que funcione. Y voy a cerrar yo con la semana antepasada que estábamos en la OCDE, hablando realmente de las oportunidades de las chicas
para que puedan tener una vida diferente, que acuñamos el término STEMinist. Ya, además de ser feministas, somos STEMinist. Tenemos que enfocarnos en que no sea un 7% de niñas y jóvenes en el mundo que vayan a carreras de ciencia y tecnología, porque ahí es donde está la posibilidad de trabajos bien remunerados. Ojalá sean el 50. Y que, claro, y que además sean científicas para que produzcan inventos y cosas pensadas en las mujeres. Un hombre, no es culpa de él no pensar en tecnología para mujeres, es su naturaleza. Ocupamos mujeres que piensen en tecnología para mujeres. Entonces yo les decía y les puse el ejemplo en la reunión, porque todo fue muy técnico, ¿verdad? De la OCDE, entonces hablaba de números y economía. Y yo, pensemos en Sarita. Sarita es una niña de 6 años que en el sistema de Costa Rica, por la PIEC, desde primera infancia le hablan de la igualdad y que ella puede hacer lo que quiera. Pero muy probablemente Sarita es hija de una madre soltera, jefa de hogar, que no está dentro del otro 97%, 93% que está cercanas a las STEM, sino del 7%, ¿verdad? No es ella. No tiene ni mecánica, ni ingeniera, ni nada, entonces no tiene una influencia de niñez la niña, pero llegó a la escuela. En la escuela, después en primaria y en secundaria, está la PICTI, que es la política nacional para las niñas en STEM, pero además quedó embarazada adolescente, porque si lo cogemos dentro de la estadística, fue madre adolescente. Pero entonces las políticas de apoyo que tiene el gobierno para becarlas, para apoyarlas, para que sigan estudiando, están ahí. Después el INA la becó en una carrera STEM, por eso logró salir a trabajar, estudiar después ingeniería y romper el ciclo. Costa Rica tiene todo eso, en todos los ciclos los tiene. ¿Qué es lo que pasa? No estamos midiendo impactos, no estamos articulando, ni estamos siendo contundentes con los resultados. Es ahí. Nosotros tenemos todo para hacer que las cosas tengan un destino diferente para estas niñas y adolescentes. Lo que hay que hacer es articularlo, incluir a los que no estaban en la conversación y, si es cierto, responsabilizar también mucho más a los que tienen la responsabilidad parental, tanto padres como instituciones, de hacer las denuncias a tiempo. Yo creo que eso es, digamos, el llamado. Don Juan Luis, ¿logramos cambiar la vida de estas niñas? Definitivamente. Sin duda hay una situación de emergencia que llama a la activación de la sociedad en su conjunto. La institucionalidad está haciendo su parte, el sistema de Naciones Unidas le está acompañando, pero necesitamos que toda la sociedad se una. Necesitamos que seamos corresponsables de la protección de las personas menores de edad y particularmente de las mujeres, porque en el 99% de los casos de las relaciones impropias, las víctimas son adolescentes, mujeres. Y es ahí donde definitivamente se empiezan a abrir las brechas de desigualdad que están limitando la posibilidad de que Costa Rica salga adelante. Y definitivamente son vidas que pueden cambiar si logramos hacer lo correcto. Viene el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, en muy pocos días. Van para Limón. Vamos para Limón. Nosotras ¿Por qué decidimos, Limón, bueno, primero porque creo que desde los territorios también debemos de llevar a la institucionalidad a rendir cuentas, eso es muy importante. Nosotras en este momento tenemos un grupo muy robusto de mujeres y de colectivos en Limón trabajando de la mano con el INAMU y nos pareció que era importante también validar esos grandes esfuerzos de mujeres afro, de mujeres rurales que en este momento están trabajando allá, llevando esta rendición de cuentas. Desde que entró esta administración, además de las marchas muy propias que hacen los colectivos y las mujeres, nosotros pensamos que la institucionalidad debe de rendir cuentas, qué está haciendo, hacia dónde va, qué hemos hecho, por qué estamos trabajando estos temas y donde el sistema nacional, es que recordamos que Costa Rica tiene una política pública que crea un sistema nacional que involucra a 22 instituciones y nosotros hemos venido trabajando desde el sistema transformando, mejorando y afinando los protocolos, el acceso, la información, qué están haciendo las redes, cómo poder nosotros llegar a los territorios y parte de la regionalización y del fortalecimiento de los servicios institucionales desde los territorios, pues es ir a los territorios. Entonces, este año será en Limón, esperamos tal vez el próximo año tenerlo en el Pacífico y es la institucionalidad rindiendo cuentas a la ciudadanía por dónde vamos. Necesitamos ser mucho más contundentes en los esfuerzos, estamos revisando obviamente las políticas públicas, sobre todo a nivel de indicadores. O sea, la política pública es muy buena, está muy bien diseñada,
el gran vacío hemos sentido nosotros es el nivel de impacto que estamos teniendo, qué tanta cobertura, qué tanto compromiso, a cuántas personas le estamos llegando, y tiene que ver con indicadores de cumplimiento y transformarlos en indicadores de resultados y de impacto. O sea, nosotros tenemos que capacitar a 250,000 funcionarios públicos, no puedo hacerlo si capacito 150 o 169 por año, ¿verdad? Entonces realmente es repensar los modelos, cómo poder ampliar las coberturas, cómo poder llegarle a más personas con la prevención, que va a ser al final de cuentas, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, la única herramienta para erradicar la violencia es con prevención, y la prevención se siembra hoy, pero se recoge en un tiempo. ¿Qué esperamos de Limón para el 25 de noviembre? Bueno, vamos a presentar la estrategia de relaciones impropias, vamos a presentar resultados de algunas de las campañas que estamos llevando a cabo en este momento, la revisión de los ILAFEM, que fue una estrategia también que se llevó a cabo. Vamos a estar toda la institucionalidad, las 22 instituciones, dando cuentas, diciendo qué hemos hecho cada una de nosotras, y haciendo un llamado precisamente con las nuevas estrategias en temas de masculinidades, que también es un tema pendiente que tenía la institución y el país, y bueno, que es en lo que estamos enfocándonos ahora también. Don Juan Luis, aprovechando esta entrevista que usted nos hace el favor de darnos esta conversación aquí en G. Género, ¿en qué otros temas trabajan aquí en Costa Rica? Ustedes pasan muy activos y siempre también ligados al tema de violencia de las mujeres. Así es, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia del sistema multilateral que acompaña a los países en el abordaje de su situación demográfica y también en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una estrategia que usa un lema de los 3 ceros. ¿Cuáles son los 3 ceros que queremos alcanzar? Queremos alcanzar 0 violencia de género, lo decíamos ahora, y prácticas nocivas, 0 necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos, y también 0 muertes maternas prevenibles, donde el país ha hecho también a lo largo... Mujeres en todas. Efectivamente. Y dentro de ellas, mujeres en toda su diversidad. Por eso es que el UNFPA también trabaja mucho con poblaciones indígenas, también trabaja con poblaciones afrodescendientes, mujeres con discapacidad, y con todas ellas garantizando la visibilidad en las políticas públicas. Y esa visibilidad en las políticas públicas arranca porque los sistemas estadísticos, los registros administrativos puedan reflejar a esa Costa Rica multiétnica y pluricultural que establece la Constitución, pero que muchas veces es invisible en los datos. Y si es invisible en los datos, es invisible en la toma de decisiones. ¿Cómo no? Entonces, frente a ello, nosotros acompañamos al país, a la institucionalidad, en prepararse para la transición demográfica que vive Costa Rica, ya siendo Costa Rica uno de los países que más rápido envejece en todo el continente americano. Eso es otro gran tema. Ese es otro gran tema, donde la visión interseccional de cómo envejecen las mujeres, por ejemplo, cómo envejece una mujer afrodescendiente, cómo envejece una mujer en las fronteras del país o en las costas, tiene que ser considerada también en el diseño de las políticas públicas. Pero trabajamos también con los programas de educación integral en sexualidad, trabajamos con los servicios de salud de la Caja y el Ministerio de Salud en sus políticas, con el CONAPAN, con el CONAPDIS. Bueno, es una agenda muy basada en los derechos humanos, como todas las agencias de Naciones Unidas tenemos el mandato de hacer. Me alegra muchísimo que estén con tanta población, pero mucho trabajo, Juan Luis. Así es. Y mucho relacionado con el Ministerio y la Condición de la Mujer. Sin duda, nuestro gran aliado ha sido a lo largo de la historia el INAMU y particularmente el Ministerio, sin duda. Se nos fue el tiempo, pero señora ministra, yo quiero que usted envíe un mensaje al pueblo de Costa Rica y tal vez guiándolo un poco por el tema que nos convocó hoy, relaciones impropias. Bueno, yo creo que estamos en un momento en que Costa Rica requiere un pacto social. La violencia en contra de las mujeres en todas las manifestaciones de violencia, incluidas las relaciones impropias, es un tema que nos atañe como sociedad, que debemos abordar desde la institucionalidad, pero también un compromiso social para su erradicación. Tenemos muchas estrategias que en este momento se están llevando a cabo, pero recordemos que siempre al final del día ser violento es una decisión, siempre tenemos acceso a apoyo institucional, el 911, línea por excelencia ante una situación de violencia, que son múltiples, y recuerde que no están solas las mujeres. Hay que denunciar, hay que salir de los ciclos de violencia y permitirnos a nosotros acompañarlas en el proceso. Don Juan Luis.
Bueno, sin duda hay un papel que la sociedad debe jugar y yo quisiera nada más hacer énfasis en hacer un llamado a los hombres de la sociedad costarricense. Tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es romper con la violencia patriarcal que nos fue heredada, y esto empieza por proteger a las personas menores de edad, por proteger también a las mujeres de la sociedad. No hay ninguna justificación, independientemente del contexto donde hayamos nacido, para reproducir la violencia. Si es necesario que puedan buscar ayuda, pues búsquenla, pero lo cierto es que ninguna excusa podrá ser válida cuando estamos hablando del bienestar y de la seguridad y del derecho a vivir una vida libre de violencia por parte de las niñas, adolescentes y mujeres del país. ¿Cómo vivir libres de violencia, ministra? Así es, ese es el gran reto. Y yo creo que en eso estamos trabajando, y este programa permite precisamente poner esos debates, porque las violencias, como son múltiples, lo único que podemos pensar al final del día es que una sociedad próspera, que evoluciona, requiere sí o sí a toda la parte de la sociedad, mujeres y hombres, teniendo las mismas oportunidades y viviendo libres de violencia. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes por su compañía en Punto G, Punto Género.